Hoy traigo un regalo acá de parte de los tres reyes magos. Alguien se lo va a llevar. Mi esposa me va a decir quién es la que se lo va a llevar. Hay canciones hasta eso, ¿no? Acerca de los tres reyes magos. Hablamos acerca de que eran magos, que eran reyes. eh, pero hoy vengo a tumbar algunos mitos y a decirle la verdad acerca de los reyes magos. Lo primero es que no eran tres. Diga conmigo, no eran tres. La Biblia no nos dice que eran tres. La referencia católica que dice que eran tres reyes es porque ellos llevaron tres tipos de regalos: incienso, oro y mirra. Entonces ellos deducen, no sé de qué año dedujeron que eran tres. Por eso entonces la cultura los conoce como los tres reyes magos. ¿Ok? Si alguien le pregunta a usted cuándo, cuántos reyes eran, usted le va a decir, mira, no eran tres. Y tampoco la Biblia nos dice cuántos eran. Es lo primero que debemos entender. ¿Ok? Lo segundo que debemos entender es que ellos no llegaron al pesebre. La mayoría de nosotros hace un pesebre y a primeros de diciembre ponen los magos por allá perdidos. Y cada tantos días los va acercando. No, hay que acercarlos. Y el 24, cuando destapan al niño, ponen a los tres reyes magos pegaditos. Y dicen, es que ellos llegaron al pesebre. La Biblia no nos dice que llegaron al pesebre. La Biblia nos dice que ellos llegaron a una casa. Es decir, después del nacimiento, llegaron a una casa y se supone que ni siquiera llegaron al mismo tiempo del nacimiento. Es decir, llegaron, las estadísticas dicen que llegaron un año después, aproximadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, se lo voy a explicar más adelante con detalles, pero cuando ellos hablan con Herodes, ustedes saben que Herodes dijo, bueno, entonces calculando el tiempo, maten a los niños de 2 años para abajo. Se supone que ellos entonces habían llegado entre 1 año y 2 años después del nacimiento de el niño Jesús, ¿ok? Es importante que entiendas eso porque no estamos basándonos en la cultura ni en la tradición católica, sino en lo que la palabra del Señor nos dice y las referencias más cercanas. Por otro lado, no eran reyes, no eran reyes, por ningún lado dice que eran reyes. Así que nosotros los pintamos con, ¿verdad? Montados en un camello, con coronas, así como en la imagen que yo les pasé, ¿verdad? Con coronas de reyes. Pero la escritura nos dice que ellos no eran reyes. Y lo que sí nos dice es que eran unos magos. Entonces usted dice, bueno, si eran magos, eran brujos, eran hechiceros. Y si eran hechiceros, ¿cómo puede ser posible que los hechiceros entonces vayan a adorar al niño Dios? Pero la escritura, cuando utiliza la palabra magos, no está utilizando una palabra de magia o de artilugio, de hechicería o de brujería, sino que la palabra que se está utilizando es la de sabios. Diga conmigo, sabios. La palabra original ni siquiera es magos, es sabios de Oriente. Diga conmigo, de Oriente. Dígalo otra vez, de Oriente. ¿De dónde venían? De Tucupita, ¿de dónde? De Maturín, del Tigre. No, no. Ellos venían desde cuando usted se ubica en la zona de Israel, el oriente queda hacia Persia, y se le llamaba el oriente en ese tiempo precisamente a los persas. Pero vamos a leer un poquito lo que dice la escritura. Vamos a usar nuestra Biblia. ¿Tienen su Biblia? Los evangélicos que vinieron, levanten su Biblia. El celular, si tienen la Biblia allí, no use WhatsApp, use la Biblia. ¿Ok? Y dice la escritura lo siguiente, si no preste atención, preste oído. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se asustó. Fíjense esto, el rey Herodes se asustó y hay una razón por la que él se asusta. No se asusta sencillamente porque dijeron ha nacido un rey, sino porque Herodes conocía la profecía de que iba a nacer el Mesías que se iba a convertir en el rey de los judíos. Así que cuando él se turba, se asusta, él entiende que estos hombres estaban hablando de una de las profecías más famosas para los judíos. Escuche esto, una de las profecías más famosas para los judíos, precisamente dada por el profeta Miqueas, ¿ok? Y también la dio el profeta Daniel, la dio Isaías, pero el que más fuerza le dio fue Miqueas. Dice, oyendo esto se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde habría de nacer el Mesías. Nota que ya no está hablando simplemente porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero Herodes, cuando reúne a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes, le hace la pregunta directa, ¿dónde iba a nacer el Mesías? No le está hablando el rey de los judíos, le está hablando del Mesías. Ahora, se supone que Herodes era el rey de los judíos. Pero ¿por qué razón Herodes se turba? Porque conocía la profecía, pero porque él sabía que él no era el heredero al trono. Así que él era un usurpador del trono, porque el trono tenía que ser de David, es decir, tenía que ser un descendiente de David, y Herodes no era descendiente de David. Así que cuando él se turba y comienza a preocuparse, él dice, hey, los judíos van a reconocer la profecía y me van a tumbar. Ellos me van a quitar. Dice lo siguiente, ¿no? Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y ahí está el texto. Dice, tú Belén, Éfrata, de la tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, él calculó el tiempo. ¿Cuándo apareció la estrella? La estrella apareció en tal fecha. Él calcula el tiempo y después de calcular el tiempo, él da el edicto de mandar a matar a los niños. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, no está hablando del bebé, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, diga conmigo casa, dígalo otra vez casa, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, clave aquí, tierra, dice, por otro camino. Amén. Entonces nos damos cuenta que la Biblia no nos dice que eran tres, no nos dice que eran reyes, no nos dicen pues todas esas cosas que les hablé al principio. Sin embargo, la mayoría de nosotros celebramos tradiciones que son inofensivas, pero que son tradiciones que deberíamos conocer el trasfondo. A nosotros siempre nos preguntan, pastor, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? La respuesta es no, imposible.
Jesús no pudo haber nacido 25 de diciembre porque nace en una choza, y al nacer en una choza el frío lo iba a, a matar. Por otro lado, los judíos en ese tiempo, 25 de diciembre, todos están encerrados en casas. Jesús no nace en un pesebre como la mayoría de las personas lo pintan, un establo, porque la palabra pesebre no significa establo, la palabra pesebre significa bebedero de agua de los animales, es decir, una piedra que era hendida donde se pudieron colocar al niño mientras pues se resolvía lo de la estadía de él. Son muchas cosas que la tradición lamentablemente nos lleva a tergiversar la enseñanza y nos hace perder la esencia real de lo que significa la historia bíblica. Lo mismo pasa con los Reyes Magos. La mayoría de nosotros celebra o por lo menos recuerda a los Reyes Magos. Aquí en Venezuela no tanto, porque uno dice, bueno, le di regalo el 25, le voy a dar regalo también el 6. Pero hay papás que le daban regalos el 25 y el 6 le daban otro regalito, por lo menos una comida, una tortica, celebraban algo. Ahora, hay que entender que es una celebración que no sabemos el día en que ellos llegaron, pero que tiene una enseñanza profunda que tú y yo deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Y esa es precisamente la que yo te quiero enseñar. ¿Dónde comienza esta historia? ¿Llegaron unos locos porque se enteraron por una estrella? ¿O de dónde vienen esos locos? Reyes magos o magos de Oriente, ¿de dónde? Bueno, todo comienza aproximadamente unos 700 años antes. 600, algunos calculan que 500 años antes, con un hombre llamado Daniel, profeta y el más grande de los profetas escritores. Se dice que el profeta Daniel fue el profeta que más relevancia tuvo en toda la historia de los profetas. Entiendo que el Señor mismo dijo que Juan era el más grande de los profetas que se había levantado. Pero ¿por qué se dice de Juan que era el más grande de los profetas? Porque había visto cara a cara la revelación que todos los profetas desearon ver y no lo pudieron ver. Pero en cuanto a enseñanza bíblica, en cuanto a influencia y poderío, el más grande, sin duda alguna, es el profeta Daniel. Y tú y yo conocemos la historia de Daniel, un muchacho judío que es llevado de la tierra judía hacia Babilonia por un rey llamado, ¿cómo se llama ese rey? Yo no perdí los miércoles aquí, ¿verdad? Dígalo, dígalo fuerte, ¿cómo se llamaba? Yo di esa enseñanza los miércoles aquí por un mes entero, creo que más. Profeta Nabucodonosor. ¿Cómo se llama el profeta? Nabucodonosor. Y la escritura dice que este hombre fue colocado como un eunuco, o por lo menos cuidado por el jefe de los eunucos. Que cuando él tenía tres amigos, Ananías, Asael y Misael. Eran tres amigos que luego se les cambia el nombre y le colocan como nombre Sadrach, Mesach, Abednego. Y a él mismo le cambian el nombre y le ponen como nombre Belsasar. Ahora, todos estos nombres representaban una adoración a los dioses babilónicos. Pero cuando ellos están en Babilonia, ellos marcan la diferencia y el rey nota que Daniel entre todos se destacaba por algo. Se destacaba por su sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Más adelante nos damos cuenta que él es colocado como jefe de todos los sabios por su fidelidad y por haber tenido la capacidad de interpretar el sueño que el Señor le había dado a el rey Nabucodonosor. Recuerda que a Nabucodonosor se le revela la historia de los imperios. Se le da una revelación, un sueño de una imagen
que tenía diferentes materiales en la cabeza, en el torso, en las piernas, en los pies. Y el rey ni siquiera se acordaba de cuál era la visión. Tuve un sueño que me perturba, pero no me acuerdo del sueño. Pero necesito que me lo interpreten. Oye, mucho más fácil si me dices el sueño. Pero no, este hombre quiere que le revele el sueño y no se acuerda del sueño. Y dice que ningún sabio pudo interpretar el sueño ni saber el sueño, pero Daniel sí pudo conocer el sueño e interpretar el sueño. Ahora, el imperio babilónico cae y cae en manos. Quiero leerles primero Daniel 2:48. Si quieren, anótenlo. Daniel 2:48, que dice lo siguiente. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, es decir, grandes regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Lo puso como jefe supremo de quienes, de todos los sabios de Babilonia. Es decir, la máxima autoridad de los sabios. La máxima autoridad de todos los sabios. La historia dice que el imperio luego cae en manos de los persas. Y Daniel, a pesar de estar a la cabeza de los sabios, que se supone que es un cargo de máxima responsabilidad y debería haber sido desplazado, él no lo quitan, sino que lo dejan allí como encargado de los sabios en manos de otros reyes, como por ejemplo el rey Darío. En Daniel capítulo 5, versículo 30 al 31 dice: la misma noche fue muerto Belsasar. ¿Quién es Belsasar? Belsasar es el nieto de Nabucodonosor, que la Biblia lo llama hijo de Nabucodonosor, pero realmente no era su hijo, sino su nieto. Solo que su hijo no pudo heredar el trono y se lo pasan directamente a su nieto, Belsasar. Belsasar se comportó muy mal. Y cuando se comporta muy mal, Dios le da una visión de una mano que escribe en la pared y escribe una famosa frase que tú y yo conocemos. Si eres cristiano, en algún momento de tu vida tienes que haber conocido esa frase. Dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa probado has sido y has sido destituido. Tu reino ya nunca más será. Y dice que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o rey de los babilónicos, que es lo mismo, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Darío, el rey Darío. Es decir, ya dejó de existir el imperio babilónico y el imperio medo-persa toma el control y ahora Daniel pasa a ser del imperio medo-persa. Se supone que tenían que matarlo, destituirlo, meterlo preso, pero la escritura dice que Daniel no desapareció del mapa, sino que Daniel cayó en gracia delante de Darío. Y no solo cayó en gracia delante de Darío, sino que él tuvo el, digamos que el cariño del rey Darío. Ahora, tú conoces la historia que pues allí hubo bastantes problemas porque la gente no quería a Daniel, le armaron una trampa, tú conoces todo eso. Mira lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas le daban cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a todos los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué te parece? Es decir, que este Daniel
llegó a ser no solamente el jefe de los sabios, sino que llegó a ser el segundo al mando en el imperio babilónico. Un hombre de Dios que tenía una tremenda autoridad, pero la autoridad que él tenía era reconocida por su sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Dígalo otra vez, sabiduría. Por eso yo siempre digo, ¿por qué la Biblia habla de que el rey, la persona más sabia de todo el mundo fue Salomón, si realmente Salomón no demostró sabiduría? Salomón demostró astucia, pero verdadera sabiduría aplicada y aplicable fue la de Daniel, que llegó a ser impresionante. Ahora, a Daniel le arman una trampa. Recuerda que Daniel abría las ventanas y oraba 3 veces al día delante de todo el mundo para que lo vieran. ¿Oraba a quién? A Dios, a Jehová. No oraba a los dioses paganos, persas. Él oraba a Dios y el rey Darío lo sabía y lo aceptaba. Dice que después de la trampa lo meten en el foso de los leones. A sus amigos los tiran ¿dónde? En el horno de fuego, pero en otro imperio. Y dice que en el foso de los leones fue salvado y cuando Darío lo va a buscar, lo busca con desesperación. La historia dice que grita, ¿verdad? Daniel, Daniel. Y Daniel le dice, del foso de los leones me ha salvado el Señor. Y eso hizo que el rey entonces mandase a matar a todos los que hicieron la trampa y colocara en ese lugar de privilegio a Daniel. ¿Ok? ¿Muere quién? Muere Darío. Muere Darío y Daniel continúa. Mira esto. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y luego el hombre más grande en el imperio persa, Ciro el Grande. Y en tiempos de Ciro, Daniel siguió siendo activo al punto de que Daniel estuvo presente cuando se dio el decreto de dar libertad a los judíos para regresar a su tierra. Daniel fue de influencia sobre Ciro y Ciro se le conoció como el libertador de los judíos. Porque él tiene un sueño directo de parte de Dios. No fue alguien que le dijo, ¿por qué no haces tal cosa? Él tuvo un sueño. Y dice la historia que el que estaba detrás de todo eso, enseñándole la palabra y la sabiduría de Dios a Ciro, era nada más y nada menos que Daniel. ¿Qué les parece eso? Luego entonces el rey Ciro manda a regresar a un grupo de judíos al mando de un hombre, a ver cómo se llamaba ese hombre. Zorobabel. ¿Quién lo dijo? Tenía que ser un graduado del Instituto Bíblico. Zorobabel. Y regresa allí. Y bueno, allí se pierde la historia de Daniel. Al parecer Daniel muere, pero entran a la historia 2 hombres. Ya se aleja de la historia de los persas y viene la historia judía del regreso y aparecen 2 grandes hombres, Esdras y Nehemías, que no voy a hablar de ellos. Pero yo quiero que veas que Daniel se convirtió en la influencia doctrinal del imperio persa. Es decir, Daniel enseñaba los misterios y las profecías ¿a quiénes? A los sabios de Oriente. Es decir, nada más y nada menos que cuando aparecen esos famosos magos de Oriente, no aparecen por casualidad. Porque la mayoría de nosotros dice, wow, aparecieron unos hombres que venían de Oriente. No, no es casualidad, hermano. Ellos aparecieron porque ellos estaban leyendo libros doctrinales o enseñanzas que les había dejado nada más y nada menos que el profeta Daniel. Quiere decir que cuando celebramos a los magos de Oriente, tenemos que celebrar también al profeta Daniel. Amén. Su influencia, su enseñanza, su legado, su historia. Y aquí es donde yo pregunto, ¿cuánta gente
deja un legado a través de tantos años? ¿Cuánta gente deja un legado a través de tantos años? Y saben, muchos de nosotros ni siquiera podemos dejar un legado a nuestros hijos. Ni siquiera podemos dejarle un legado a nuestros hijos. Que nuestros hijos digan, de mi papá aprendí, mi papá era. Yo no sé si usted recuerda cosas buenas de su papá, porque mi papá me enseñó. Yo le confieso que para yo recordar algo bueno de mi papá tengo que rebuscarlo. Rebuscarlo. Y yo digo, Dios mío, qué cosas que hay padres que no dejan un legado bueno, positivo en sus hijos. Y si no dejan un legado positivo en sus hijos, lo dejarán en la comunidad donde viven o lo dejarán en la iglesia donde sirven o lo dejarán en el ministerio al que están sirviendo. Hermano, tú y yo tenemos que recordar a Daniel continuamente, un hombre sabio, el cual fue puesto en un lugar de influencia y cuando fue puesto en un lugar de influencia no se conformó. Porque te voy a decir algo que tenemos nosotros muy mal cuando somos cristianos o somos cualquier tipo de persona, que cuando alcanzamos lo que supuestamente deberíamos haber alcanzado, pues entonces decimos, ya lo logré, ya no hago más nada. La mayoría somos así. Incluso eso lo vemos con la gente que se va del país. Hay gente que se va del país y medio logra cositas y ya lo logré, hermano, échele. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando en el nombre del Señor. Amén. Y eso me hace recordar mucho los años 70, 70 y tantos, cuando se levantó un movimiento cristiano a nivel mundial, pero específicamente en Venezuela, donde le decían a las personas, hermano, Cristo viene ya. Yo creo que Cristo viene. Pero ¿sabe lo que le decían a los hermanos? Deja de trabajar, deja de estudiar, dedícate solamente a la iglesia, Cristo viene ya. La gente renunciaba a los trabajos, vendía casa, vendía ganado, hacía todo como para ya no más, ahora esperar a Cristo. Y Cristo no llegó. Y como Cristo no llegó, la gente comenzó a pasar hambre, comenzó a vivir en la calle, el evangelio fue marginado a tal punto en que lamentablemente esa gente se fue del camino del Señor resentido porque los pastores y las iglesias les mintieron. Hermano, y yo no te voy a mentir, Cristo viene, pero Cristo te va a encontrar estudiando, trabajando, prosperando, creciendo, edificando, haciendo todas las cosas para transformación de nuestra sociedad. Así que usted no va a achantarse. La historia de Daniel nos enseña que tenemos que seguir avanzando y creciendo y que cuando el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Pero por sobre todo lo que hacemos, predicar el mensaje de salvación. Amén. Ahora, muchos años después, entonces, cuando nace Jesús, aparecen estos magos o estos sabios. ¿De dónde? De Oriente. Es decir, vienen desde Persia porque ellos habían escuchado la enseñanza de Daniel que les decía que pronto vendría un Salvador. Mire, la historia de Daniel cuando revela la famosa visión de la estatua, él dice que una piedra descendió del cielo, una piedra grande descendió del cielo y golpeó a la estatua y la destruyó. Y luego comienza a describir el reinado mesiánico que tenía que nacer en Jerusalén o en Belén, tenía que criarse en tierra de Dios y que iba a imponer el reino por los siglos de los siglos. Eso lo enseñaba Daniel. Miqueas lo aprendió de Daniel y lo profetizó. Es decir, que la mayoría de los profetas menores tuvieron su influencia de este gran profeta de Dios. Cuando la enseñanza llega al pueblo judío era porque ya los persas conocían la historia mejor que los mismos judíos. Fíjense que cuando Herodes le habla a los sabios tenían un conocimiento.
Pero Dios le da la revelación ¿a quién? ¿Por qué Dios no se lo da a los fariseos, a los saduceos o a los sacerdotes y se los tiene que dar a alguien de afuera? Porque ahí hay algo que es una revelación clave que ni siquiera los mismos apóstoles entendieron. La salvación no solamente es para los judíos, la salvación es para todas las naciones. Amén. Fíjate que Dios escoge a gente que viene de otro lugar para venir y adorar el nombre del Señor. Pero unos años después están peleando Pablo y Pedro acerca de que si tenían que dejar meter judíos o gentiles dentro del pueblo judío o no. Ya los mismos persas sabían que para ellos también era la salvación. Y es por eso que tú y yo hoy estamos aquí. Porque aunque no somos judíos, somos el pueblo de Israel escogido por el Señor. Amén. ¿Cuántos son escogidos por el Señor? Mira, y la historia incluso lo dice. Rahab la ramera, ¿era de qué pueblo? ¿De qué pueblo era Rahab? ¿Ah? Rahab, la ramera que, que bajó a los espías desde la... Dios. Ah, de Jericó, Cananea. ¿De dónde era Ruth? Moabita. Y así la historia habla de varias personas que no eran del pueblo de Dios y fueron injertados dentro del pueblo de Dios. La misma Biblia dice que cuando Jacob o el pueblo de Israel sale de Egipto, mucha gente de Egipto se fue con ellos. A veces pensamos que solamente salieron los judíos. Y la Biblia dice que los israelitas salieron y muchos judíos se fueron con ellos y habitaron entre su gente como si fueran parte del pueblo de Dios. Y luego dice que en esos 40 años en el desierto, algunos pueblos se les unieron y formaron parte del pueblo de Dios. Amén. Que más adelante se da una orden donde no deben mezclarse porque Dios quería resguardar un pueblo específico para él. No significa que la salvación era exclusiva para los judíos. La salvación es para todos nosotros y aún para los que están allá afuera esperando por esa salvación en Cristo Jesús. Estos magos o estos sabios sabían eso y por eso fueron a adorar al Señor. Ellos eran astrónomos, no astrólogos. Vean la diferencia, ¿no? Que pasa es que los astrólogos actuales te hablan acerca de la alineación de los planetas que tienen influencia sobre tu vida. Mire, a ver, levante la mano los que son de signo Capricornio. ¿Quiénes son de Aries? Ah, ya saben, ¿no? No, el pastor, ahora levanto la mano y me iba pagano, impío. Nosotros no tenemos nada de astrología. Si te preguntan cuál es tu signo zodiacal, tú vas a decir que tú eres cristiano. ¿Eres? ¿Eres? Yo sé que faltó mucha gente, pero la gente que vino es la gente que responde. Somos. Entonces ellos eran astrónomos que estudiaban los planetas y ellos conocieron acerca de la profecía que hablaba de una estrella que iba a estar en movimiento. Algunos dicen que era el cometa Halley, que era el Atlas 3L. Yo creo que era un ángel que los guió. Una estrella que fue un ángel que los guió y se paró allí y después se desapareció. Yo no creo que haya sido un cometa ni nada de eso. Esto me hace entender que la verdadera sabiduría siempre nos va a guiar hacia Dios. Amén. La verdadera sabiduría, como la de los sabios de Oriente, siempre nos guían a Dios. Estos hombres representan al pueblo judío, perdón, el pueblo gentil que iba a ser insertado en el pueblo de Dios. Y la historia habla de este hombre Herodes que se asusta y trata de matar al Hijo de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo los convence para que se vayan por otro lado.
Fíjense, tuvieron una revelación. Diga conmigo, revelación. ¿Quién es el que da las revelaciones? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, que estos hombres no solamente eran, escúcheme esto, hombres persas, sino que ellos tenían el Espíritu Santo porque tenían la revelación de parte del Señor. Ahora, eran sabios gentiles que buscaban la verdad para adorar al Señor, mientras que Herodes buscaba la verdad, pero para destruir a Dios. Y ellos traen unos presentes bastante interesantes que la mayoría ignoramos. Ellos traen incienso, o bueno, vamos a ponerlo en el orden: oro, incienso y mirra. Y te voy a decir qué significa esto tanto para los persas como para los judíos. El oro, para los persas, representa símbolo de realeza y poderío, tributo que solamente se le podía dar a los grandes reyes. No se le podía llevar un presente de oro si no era una persona noble o un rey. El oro para el pueblo de Israel representa no el reinado, sino representa el templo, representa la gloria, representa el reino mesiánico. Es decir, que cuando los judíos reciben un presente de ese tipo, lo relacionan con lo espiritual, con el templo, con Dios, con la fe, lo relacionan con la parte espiritual. Y esto me da a entender entonces que tanto los persas como los judíos, cuando se le da el presente, ellos entendieron eso. No estamos delante de cualquier persona, estamos delante del rey de reyes y es por eso que le estamos brindando este presente. Ahora, le dan otro presente muy diferente al oro. Ahora le dan incienso. Y el incienso para los persas era utilizado en rituales religiosos. Hay una religión que tenían los persas en ese tiempo que se llamaba zoroastrismo. Ellos adoraban a un dios llamado Zoroastro, que era el dios creador de todas las cosas, y ellos hablaban de cosas muy parecidas al judaísmo, pero con sus términos muy diferentes. Luego el zoroastrismo mezcló el cristianismo con el judaísmo y sacan una religión nueva que se llama zoroastrismo, pero con muchos principios cristianos. Ahora, para los persas era utilizado en rituales religiosos, era símbolo de adoración y era una conexión espiritual. Para el pueblo de Israel, el incienso era ofrecido ¿dónde? ¿Dónde se ofrecía el incienso? En el altar. Cuando pasaban al lugar santo, agarraban incienso, el incensario, y ellos iban paseándose por todo el lugar santo, purificando el templo como una representación de la oración que llegaba delante del trono de Dios. Para los judíos, entonces era ofrecer adoración, oración y alabanzas al único que se merece la alabanza. ¿Qué es lo que hacen nuestros muchachos cuando están cantando acá? Ofrecen incienso y la Biblia dice que debe llegar en olor fragante al Señor. ¿Recuerda aquellos hijos de quién era que ofrecieron incienso, fuego extraño y murieron? A ver, a ver. Ajá, ¿los hijos de quién? Los hijos de Aarón. Ofrecieron lo que no debían ofrecer. Y la mirra, bueno, cuando hablamos de incienso, entonces ellos están diciendo, este hombre no solamente es rey, sino que también es sacerdote. Tiene la capacidad de ser un sacerdote, no solo rey, sino que es un sacerdote. Pero luego viene el último de los regalos que dice cómo es que él llegará a ser sacerdote y rey. Porque él no llega a ser sacerdote y rey habiendo nacido de la mujer. Para él poder llegar a ser sacerdote y rey, él tenía que cumplir algo. Y es por eso que le dan la mirra. Y la mirra para los persas era el perfume y medicina usado única y exclusivamente para embalsamientos.
o cuando ellos estaban de luto, se colocaban mirra en su cabeza. Los israelitas o los judíos usaban esto también para ungir en sepulturas como símbolo también de sacrificio y de luto permanente. Ellos entonces estaban entendiendo que ese era rey, que era sacerdote, pero que también tenía que morir. Y la muerte de Cristo es la única que nos salva y hace que Él sea nuestro rey y nuestro sumo sacerdote delante del Señor. Amén. Amén. Pero esa historia no queda allí, porque esa historia continúa. Y alguno de ustedes pensará, ¿cómo que la historia continúa? Porque yo no he visto más nada acerca de los magos de Oriente en la Biblia. Mira, aquí viene una revelación importante. ¿Sabe que la influencia de Daniel no solamente llegó hasta los magos de Oriente? La escritura dice que el día del Pentecostés, en ese lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo, habían persas. Y usted dice, ¿cómo que habían persas? Se lo voy a demostrar para que usted se dé cuenta cómo el Señor influye a través de este pueblo persa en toda la historia judía. Y a su vez, cómo influye a través del profeta en toda la historia persa, que hoy en día se llama Irán y algunos piensan que en Irán solamente hay musulmanes, pero hay una iglesia que se ha levantado por muchos años en esas naciones, que está escondida, que ha sido perseguida y que, aunque usted no lo crea, el Estado de Israel o el pueblo de Israel los ha defendido por años. El pueblo de Israel los defiende en contra de los árabes. Y es la iglesia cristiana armenia. Está la iglesia cristiana armenia. Está la iglesia cristiana ortodoxa, que son cristianos que han sido defendidos por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sabe de dónde ellos vienen. Los que ignoramos eso somos nosotros, pero ellos saben de dónde vienen. Y dice la historia en Hechos capítulo 2, versículos 8 y 9. Bueno, un poquito antes dice que el derramamiento del Espíritu vino sobre los que estaban reunidos, aproximadamente 120. Dice que comenzaron a hablar en idiomas. Diga conmigo, idiomas. Dígalo duro, idiomas. Pero pastor no dice idiomas, dice lengua. Sí, pero después te vas a dar cuenta que no es un rabaquí masaba, ala saya, chaca, tarra, cata, va. No, no, no era eso. Estaban dando un mensaje de parte de Dios en otros idiomas. Y dice el versículo 8, ¿cómo pues oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua que hemos nacido? ¿Cómo podemos escuchar a esta gente predicarnos en nuestro propio idioma? Quiere decir que estaban hablando las lenguas originarias de esa gente que estaba reunida en ese lugar. Y la escritura nos dice lo siguiente, versículo 9. Yo quiero que se lleve esto para su casa y después lo analice. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Páralo allí. En Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Luego comienza a hablar de otras naciones. Pero las tres primeras personas que nombra, o los tres primeros idiomas que nombra, son idiomas y nacionalidades exclusivas de los persas. Quiere decir que el día del Pentecostés estaban los persas allí y el Señor los bendijo con el mensaje de salvación. La influencia de Daniel no solo llegó a los magos de Oriente, llegó también a los que estaban el día del Pentecostés. Y yo les he dicho algo bien interesante. ¿Por qué estaban ellos allí? Porque era el día o la fiesta más importante del pueblo judío. Diga conmigo, más importante. Es algo así como cuando nosotros celebramos tiempo de cosecha. Es nuestra fiesta más importante y todos tenemos que estar allí y todos los ministerios quieren de alguna manera participar. Y adoración y alabanza se me pone bravo si no los dejo cantar ese día.
Pastor, aunque sea un día para nosotros, aunque sea un día, y Exae quiere bailar y todos quieren estar, es la fiesta más importante. ¿Por qué estaban estos mesopotámicos allí? ¿Por qué estaban? ¿Sabe por qué? Porque había peregrinación de todos aquellos que se habían convertido al judaísmo. Escucha lo que le estoy diciendo. Quiere decir que estos partos, medos y elamitas no solamente eran persas, se habían convertido a Dios. Esto me dice que Daniel es impresionante, que la influencia de ese hombre transformó una nación hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Mira lo que dice, partos, medos y elamitas, las tres etnias más importantes de los medos persas. Los partos eran un pueblo del oriente persa que fueron los que comenzaron la expansión del mensaje del Señor. Los medos eran vinculados al pueblo medo-persa, donde Daniel sirvió en la capital llamada Susa. Y los elamitas eran los babilónicos que se unieron a los persas luego de que fue destituido el imperio babilónico. Ellos fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo y así se cierra un círculo que llegó a influenciar hasta el día de hoy. Daniel sembró, escúcheme esto, Daniel sembró, los magos reconocieron y los persas en el Pentecostés recibieron la plenitud de Cristo Jesús. Lo que Daniel vio se consolidó el día del Pentecostés. Y es por eso que tú y yo celebramos a los Reyes Magos. Pero no como una fecha comercial para regalarle algo a tu hijo, sino como una fecha para enseñarle de dónde viene esa impresionante tradición. Dios es soberano y a través de toda la historia va marcando un paso a paso. Nosotros no tenemos una historia aislada. A veces la gente lee Génesis y no se da cuenta que Génesis es el libro con mayor cristología que existe. Desde que usted comienza a leer Génesis, usted se da cuenta que todo apunta a Cristo Jesús. Y cuando usted pasa al Éxodo, usted se da cuenta que absolutamente todo apunta a Cristo Jesús. Los profetas, las historias, los reyes, todo, absolutamente todo apunta al cumplimiento de Cristo Jesús. Y es por eso que se dijo de Juan que era el más grande de los profetas, solo por un hecho, porque Juan no hizo milagros. ¿Usted ve la Biblia dice que Juan hizo algún milagro? Si a milagros vamos, el más grande de los profetas por milagros fue ¿quién? Elías. Elías, el profeta de los milagros que hizo descender fuego del cielo. ¡Wow! Pero Elías no escribió nada. No dejó nada para la eternidad. Daniel no hizo milagros. Como Juan, que tampoco hizo milagro. Pero Daniel pudo ver lo que otros no vieron. Y Juan lo vio cara a cara. Amén. Queridos hermanos, la historia bíblica es lo más apasionante que usted puede tener en sus manos. Si usted realmente quiere aprender, dígale, Señor, yo quiero, yo quiero. Y todo esto lo puedes aprender en nuestro instituto bíblico. Esto y mucho más. Porque hay muchísimas cosas que los alumnos dicen, wow, no sabía eso, no entendía eso. Cosas que a veces aquí en el mismo púlpito no podemos enseñarle. Pero estudia, hermanos, porque tienes la mejor bendición que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?